funciona el...? Sí, hay que... Hasta que... No sé, es que está puesto en pantalla completa, pero tendrá que ponerlo en fase diapositiva, ¿no? Ya está, ¿vale? Ya está. Bien, pues vamos a empezar. Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a otra sesión del ciclo de primavera del Secretario de Investigación de nuestra facultad. El ponente invitado de hoy es Antonio Ramos Rodríguez, que es actualmente, bueno, como diré antes, profesor contratado en la Universidad de Cádiz y el título de la ponencia es Introducción a los métodos biométricos para la revisión de la literatura en administración de empresas. Antonio viene como ponente propuesto por el Departamento de Organización de Empresas y, como es habitual, pues quisiera agradecer al departamento, en particular a Isabel y Arqueal, la propuesta del ponente y, por supuesto, también pues agradecer a Antonio su disponibilidad para venir a Madrid y sustituir por un par de días la brisa de la bahía por el calor sofocante de la meseta. Bien, brevemente voy a presentar a Antonio. Como es habitual, después de la ponencia daré paso al discursar, que es en este caso Óscar, que está aquí ya preparado en primera fila, y después de Óscar pues daremos paso al resto de los presentes por si queréis hacer preguntas. Bueno, pues Antonio es actualmente profesor contratado doctor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la propia Universidad de Cádiz. Muy bien. Bueno, pues Antonio es actualmente responsable del módulo de cooperación innovadora en el máster en creación de empresas y proyectos innovadores en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de Técnicas de Gestión del Rendimiento, en el máster en Dirección Turística en la propia Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz. Tiene una serie de artículos en revistas de difusión internacional y ha pertenecido o pertenece a diversos grupos y proyectos de investigación, como por ejemplo el grupo de investigación del Plan Andaluz, de investigación sobre creación de empresas y dirección estratégica, y ha participado en varios proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D. Por último, quisiera añadir que es investigador senior desde el año 2003 en el equipo regional de Andalucía del Global Entrepreneurship Monitor y coordinador para la Universidad de Cádiz del proyecto Global University Entrepreneurial Spirit Student Summit. Bueno, pues nada más. Antonio, tienes la palabra. Así que muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de nada, agradecer a Isabel Díez su invitación para participar en este seminario y también a Alfonso Palacios como vicedecano de la facultad. Para mí es un placer y un honor estar hoy aquí en esta universidad, pues con el objetivo fundamental de contarles un poco qué aplicaciones tienen los métodos bibliométricos para hacer revisión de la literatura en nuestra área de conocimiento y a la vez ilustrar estas posibilidades con los resultados de un trabajo que en 2004 tuve la oportunidad de publicar en una de las revistas del área de dirección estratégica de mayor impacto. Por contaros un poco los antecedentes de este trabajo y mi interés por la bibliometría, pues surge aproximadamente en el año 2000, cuando mi director entonces de tesis, el profesor José Ruiz Navarro, a la vuelta de un congreso de la Iberoamerican que se celebró, ya lo he mirado, en el año 99 en Madrid, pues me comentaba que había estado presidiendo una mesa sobre cambio estratégico en la que se habían presentado 12 trabajos sobre esa temática, pero había observado que esos 12 trabajos compartían muy pocas referencias, con lo cual le llamó la atención de si es que había mucha dispersión o al contrario, si no había consenso en
ese campo de conocimiento sobre la literatura más relevante para usar en la construcción de conocimiento en esa disciplina. Y entonces me propuso que hiciera un recuento de, en todos los trabajos que se habían presentado en el Congreso, que hiciera un recuento del número de referencias que compartían cada dos trabajos. Y lo que hizo fue darme un CD con las ponencias del Congreso, y allí me puse con método al principio muy rudimentario, es decir, básicamente con una hoja de cálculo, con Excel, copia y pega de los PDF, intentar codificar las referencias de cada trabajo, para a partir de ahí intentar hacer análisis de frecuencia, pero resultó poco menos que imposible. Con lo cual empecé a mostrar interés por este tipo de técnicas y por medio de Google y buscando en la red temas relacionados con análisis de citas, análisis de referencias, pues me di cuenta de que había una disciplina que para mí era completamente desconocida, que era la bibliometría, que se aplicaba entonces en otros campos de conocimiento, sobre todo procedentes de la rama de ciencias sociales, ¿no? Se utiliza mucho en medicina, en enfermería, en otras disciplinas de la rama de ciencias, como en química, en física, bueno, se utilizaban y había ya numerosos trabajos publicados en ese área. Pero en el área de empresa, en el área de management, había relativamente muy pocos trabajos. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, sobre ese mismo campo del cambio estratégico, buscar la referencia en la base de datos de la Web of Science y hacer un primer paper sobre cambio estratégico con métodos bibliométricos. Y a partir de ahí el siguiente paso es decir, bueno, ¿por qué no estudiamos la disciplina completa? Y entonces, pues se nos ocurrió vaciar o volcar de esa base de datos todos los trabajos publicados en esta revista desde su fundación en el año 80 hasta el año 2000. Como comentaba ayer con Isabel, yo creo que se alinearon todos los astros para que este trabajo tuviese finalmente salida en esta revista. Primero porque no era un trabajo orientado a precisamente una publicación en una revista, era mi trabajo de investigación en los cursos de doctorado. Segundo, porque analizábamos toda la literatura publicada por la revista desde su fundación, y justamente ese año hacía los 20 años, vamos, el periodo que analizábamos eran los 20 años desde su fundación. Además de lo anterior, curiosamente, del 80 a 2000 van 21 años, lo cual nos permitía sacar 3 subperiodos de igual duración de 7 años y ver así cuáles eran los cambios que había sufrido la disciplina en ese periodo, haciendo 3 cambios y lógicamente las 2 transiciones que va de un periodo a otro. Y el tema es que después de hacer el trabajo de investigación, pues mi director de tesis me animó a traducirlo y a enviarlo a esta revista, ¿no? Lo mandamos y curiosamente el primer comentario de la editora fue positivo, ¿no? Y entonces se mandó a revisión. Comentábamos también antes que han cambiado mucho las cosas en 15 años y antes, bueno, pues las revisiones te llegaban en un sobre por correo aéreo, las enviabas también en un sobre manuscrita y las mandabas, a lo más con el editor si tenías contacto por email, pero tardaba mucho, el proceso era muy lento, ¿no? De hecho, estuvimos revisando este trabajo durante 6 meses porque la revisión que recibimos de los 2 revisores, una era claramente favorable, pero la otra, pues prácticamente, si me permite la expresión, destripaba el trabajo. Entonces, yo me tiré 6 meses rehaciendo cálculos, rehaciendo el trabajo, reestructurando los epígrafes, buscando nueva literatura, pero bueno, al final el esfuerzo mereció la pena y se publicó en 2004. Bueno, lo que quiero decir esto es que, pues, sin ser un experto en bibliometría, sin ser un experto tampoco en métodos cuantitativos, bueno, pues se puede publicar con esfuerzo, lógicamente, y dedicándole mucho tiempo a interpretar los resultados, se puede publicar en revistas de alto impacto. Dicho esto, bueno, lo primero es definir qué es esto de la bibliometría. La bibliometría no es más que la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos para el análisis de grandes volúmenes de producción.
podríamos decir en términos metafóricos que la bibliometría es a las publicaciones lo que la demografía es a las poblaciones. Y tiene muchas aplicaciones, ¿eh? En particular, la bibliometría se utiliza en gestión de bibliotecas como herramienta de apoyo para realizar análisis de usuario, para justificar determinados tipos de suscripciones. Se utiliza también en el análisis de las patentes, de los documentos de patentes, que en muchos aspectos son muy similares a los registros bibliográficos tradicionales de cualquier base de datos de nuestro campo, para hacer prospectiva científica y vigilancia tecnológica. También se utiliza para ayudar en la descripción y análisis de determinados campos y actividades científicas y de sus actores, para evaluación del profesorado, como herramienta de apoyo a la política científica, etc. Y también se utiliza para hacer análisis de disciplinas o de campos científicos, que es fundamentalmente donde yo he aplicado estos métodos para trabajar. Fundamentalmente se trata de hacer una evaluación de un campo, una disciplina, a partir de indicadores relacionados con estos aspectos. Es decir, te permite identificar cuáles son los documentos más importantes de una disciplina, cuáles son las revistas que más publican en determinada disciplina, cuál es la estructura de la base intelectual, es decir, cuál la estructura de todo el conjunto de referencias disponibles para los investigadores en un área para a partir de ahí construir conocimiento, cuáles son los frentes de investigación que actualmente existen en determinadas disciplinas, y todo ello justificado en el interés de que los estudios bibliométricos de algún modo permiten obtener representaciones objetivas de un campo a partir del comportamiento de sus propios protagonistas, de sus propios autores. A mí me gusta siempre recalcar que los estudios bibliométricos no tienen por qué sustituir a las revisiones tradicionales de literatura. Deben de complementarlas, ¿eh? Y en este sentido, los estudios bibliométricos pues representan de algún modo la imagen que hay en el periodo, en el espejo retrovisor. Pues eso, cuando una disciplina ya alcanza cierto grado de madurez, a veces los propios protagonistas, los propios autores de esa disciplina, pues tienden un poco a mirar atrás, ¿no? A ver qué ha pasado hasta el momento. Tradicionalmente, los métodos bibliométricos se clasifican según el tipo de indicadores que proporcionan. Entonces se habla de indicadores de actividad e indicadores de relación. Los primeros, los indicadores de actividad, miden volumen de producción o bien impacto. Impacto, influencia. Esta mañana precisamente en el seminario en CUNEF, pues hacía esa salvedad, que a veces el número de citas lo interpretamos como indicios de calidad, y en mi opinión esa es una afirmación más que discutible. Entiendo que son indicios de visibilidad, de impacto, de influencia, pero no tiene por qué ser de calidad, porque cuando se hacen recuentos de citas no se puede discriminar el sentido con el que se hizo la cita, porque puede ser para criticarte o puede ser perfectamente para construir tu trabajo a partir de una referencia ya existente. Y el segundo tipo de métodos son los que proporcionan indicadores relacionales. Básicamente se trata de tomar dos unidades de análisis y obtener indicadores que de algún modo midan distancia entre ellos. Eso puede medir, por ejemplo, colaboración. Es decir, si yo hago un recuento del número de papers que comparten dos autores, pues tengo una medida de la intensidad con la que colaboran. Si hago un recuento con la que dos documentos aparecen citados en un conjunto de trabajos, de modo indirecto puedo tener una medida de similitud de contenidos. O si yo tengo un conjunto de papers y calculo el número de referencias que comparten, pues puede ser también otro indicador indirecto de similitud de contenido. Es decir, son indicadores que están basados en las apariciones conjuntas, en las concurrencias. Al fin y al cabo, en este tipo de métodos, lo que se obtienen son... Aquí le doy yo lo que sea. Es táctil. Es táctil, ¿no? Sí. Ya, decía que al fin y al cabo lo que se obtienen
o estos indicadores se ordenan en matrices relacionales, es decir, dependiendo de la unidad de análisis, tendré unas matrices con el mismo número de filas y columnas que son susceptibles de aplicarle toda la potencia que tiene los métodos estadísticos multivariantes para explicar la estructura subyacente en esos datos. Es decir, a partir de una matriz relacional, ya sea de concurrencia, una matriz de colaboración, le puedo aplicar métodos de estadística multivariante. Por ejemplo, le puedo aplicar análisis factorial, le puedo aplicar análisis clúster, le puedo aplicar análisis de correspondencias, le puedo aplicar escalas multidimensionales, es decir, un montón de herramientas que permiten analizar la estructura subyacente en esas matrices relacionales. Y además se complementa con el análisis gráfico. Es decir, la mayoría de los trabajos bibliométricos, por un lado, ofrecen indicadores y análisis estadísticos multivariantes tradicionales y lo complementan con una visión, con una representación gráfica de esas relaciones. No, ¿qué pasa aquí? ¿Otra vez? Ah, que se ha puesto... ¿No? ¿Otra vez? Es que yo creo que ahora. Es que está en modo... ¿Ahora? Ahora. Bueno, se toca. Se desconfía. Sí, vale. Bien. Repito, los análisis bibliométricos normalmente complementan un análisis estadístico multivariante con representaciones gráficas. El arsenal de técnicas bibliométricas es muy variado, y voy a comentar en el tiempo que nos queda algunas de ellas. Son estas que están representadas en rojo. Dentro de los indicadores de actividad voy a contarles algo más sobre el análisis de citas, y dentro de los indicadores de relación vamos a ver cómo se hace un análisis de citas conjuntas a documentos, un análisis de coautorías y luego otra de las técnicas que hoy nos ha quedado sin ver esta mañana en el seminario, que son muy interesantes, que son las técnicas de enlace bibliográfico, porque permite identificar frentes de investigación. Bueno, comienzo entonces por la primera. El objetivo fundamental de un análisis de citas es identificar quiénes son los autores, los documentos o las revistas más influyentes, las más representativas. Y el interés de obtener este tipo de indicadores radica en que en sus investigaciones los autores citan a otros documentos que consideran importantes. Y de este modo permite identificar de toda la base de conocimiento disponible que hay para desarrollar un trabajo, permite identificar cuáles han sido los trabajos que tienen mayor visibilidad, mayor impacto o influencia. De modo que, como decía, un recuento de frecuencias permite identificar esos trabajos más citados. El análisis de citas sigue el siguiente procedimiento. En primer lugar, hay que tener acceso a determinadas bases de datos que permiten hacer este tipo de análisis, porque no todas las bases de datos permiten hacer análisis de citas. Ahora voy a entrar un poco más en profundidad en cada etapa. El segundo paso, una vez que bajamos los datos, es utilizar un formato operativo. Es decir, nosotros cuando bajamos referencias de una base de datos lo hacemos en formato texto. Eso no es operativo para las aplicaciones bibliométricas, con lo cual hay que transformarlo a un formato que ahora veremos, se llama formato dialog. El siguiente paso es de ese documento, con el software bibliométrico, extraer la unidad de análisis que quiero analizar. Pues si quiero ver cuáles son los autores más productivos, extraigo los autores. Si quiero ver cuáles son los documentos más citados, extraigo las referencias citadas de cada documento. El siguiente paso es depurar los datos. Esta mañana hablamos precisamente en el seminario de CUNEF la importancia que tiene depurar los datos, porque las bases de datos del ISI tienen muchas inconsistencias, sobre todo en los nombres de autores que tienen iniciales o nombres compuestos, ¿vale?
De hecho, me llegan muchos trabajos para revisar de corte bibliométrico y aquellos que no hacen un proceso de depuración de la consistencia, les suelo poner pegas. Porque efectivamente, una distribución de frecuencia, si la compara con la original, con la que sale después de depurar los datos, hay bastantes diferencias. Con lo cual, la fiabilidad de los resultados es mucho mejor. Después que tenemos los datos depurados, hacemos un recuento de frecuencia y luego el siguiente paso es hacer el análisis y explotación de esos resultados. Y eso ya depende de la imaginación y de la creatividad de cada uno. Voy a comentar con algo más de detalle algunas de estas fases. En primer lugar, como ingrediente fundamental para hacer un análisis bibliométrico es tener acceso a una base de datos tipo índice de citas. Fundamentalmente hay disponibles dos, la Web of Science y Scopus. La gran mayoría de trabajos bibliométricos que se publican obtienen la información de la primera. En mi opinión, los trabajos bibliométricos ganan mucho valor cuando se combinan resultados de las dos, porque cada una, digamos, tiene su sesgo. En cualquier caso, Scopus tiene un periodo de cobertura mucho menor que la Web of Science, que tiene trabajo desde 1956. Y Scopus creo que empieza desde 1996. Pero en fin, si buscamos documentos de la misma disciplina en esas dos bases de datos, la cobertura de Scopus tiene otras revistas que no son JCR, pero que también son revistas importantes y permite unificarlas. Bien, el siguiente paso es, lógicamente, dependiendo de la cuestión de investigación que quiera resolver, pues haré una estrategia de búsqueda u otra. Por ejemplo, en el trabajo que vamos a comentar, que le he pasado, la estrategia de búsqueda fue vaciar los documentos de una sola revista y de ahí inferir el estado de toda la disciplina. Esto lógicamente tiene sus ventajas, y es que todos los trabajos que hay en Strategy Management Journal sabes que son de estrategia, de dirección estratégica. Tiene un inconveniente, pues que hay otros muchos trabajos de dirección estratégica en otras muchas revistas generalistas o también específicas del tema. Pero bueno, de este modo te evitas tener que ir buscando. Bueno, se puede hacer con técnicas con palabras clave o con este tipo de herramientas para buscar. Como decía, dependiendo de lo que quiera investigar, pues utilizo una estrategia u otra. Por ejemplo, hay trabajos que hacen análisis comparativos de la producción por territorios. Por ejemplo, yo saco todo lo que hay de dirección estratégica en revistas o por autores europeos y americanos. ¿Hay alguna coincidencia? ¿Utilizan las mismas referencias? ¿O se puede hacer por una institución? Yo quiero valorar la producción científica de la Complutense. Pues hay un campo que es la dirección, donde poniendo Complutense me permite extraer los documentos por instituciones, o bien combinaciones de las anteriores. A veces una estrategia adecuada puede ser localizar un número especial en alguna revista de prestigio sobre determinado campo y a partir de ahí construir con sus palabras clave una estrategia de búsqueda para obtener una colección representativa de trabajos en esa disciplina. El segundo paso, como decía, es que cuando bajamos los datos aparecen en un formato que no es operativo porque son formatos de texto y se transforman en un formato que llamamos formato dialog. Básicamente se trata de que cada registro tiene una serie de campos y cada campo se identifica por dos caracteres, un guión y un espacio. Luego aparece el contenido de ese campo, por ejemplo, AU son los autores. Aparece el primero, punto y coma, y el segundo. Y el campo termina con una barra vertical. Y así para cada campo. Y el último registro, el final del registro, se identifica con esa clave ER y dos barras verticales. Bien, con ese formato las aplicaciones bibliométricas ya permiten extraer la información que necesito para aplicarle, en principio, recuentos de frecuencias, pero a partir de ahí, todo lo que se me ocurra. Bien, como decía antes,
en las bases de datos hay muchas inconsistencias. Si yo extraigo de un conjunto de documentos a sus autores, hay veces que me encuentro, por ejemplo en mi caso que tengo el nombre compuesto, si yo hiciera un recuento de frecuencia de estas cadenas de caracteres, aparecería que Ramos Rodríguez A ha publicado uno, Ramos Rodríguez AR ha publicado otro, Ramos-Rodríguez AR minúscula ha publicado otro, cuando en realidad los tres trabajos son míos. Entonces, para que un trabajo bibliométrico, sus resultados tengan cierta fiabilidad, es fundamental hacer un análisis y una depuración manual, un trabajo muy laborioso de depuración de esas inconsistencias, ¿eh? No obstante, hay algunas técnicas abreviadas que permiten, bueno, quedarte solo con la primera inicial, ponerlos todos en mayúscula y la última letra en minúscula. En fin, hay algunos métodos abreviados que ahorran trabajo, pero lógicamente el alcance de los resultados no es igual de bueno. Bien, en este esquema está representado el funcionamiento de un análisis de citas. Es simplemente a partir de una colección de documentos representativos de un área, pues selecciono todas las referencias y hago un recuento del número de registros en los que aparece cada referencia. Y por ejemplo, la frecuencia de citación de la referencia B sería 2, aparece en uno, en otro 2. Y a partir de ahí se generan distribuciones de frecuencias. Aquí, por ejemplo, les he traído una de las tablas que está publicada en el trabajo que le comentaba en Strategic Management Journal. Entonces, de todo el periodo analizado, se hace una distribución de frecuencias, con lo cual permite identificar cuáles han sido los trabajos más usados por los autores en dirección estratégica durante ese periodo de 20 años. Y luego, como decía, pues ya todo lo que se nos ocurra. Yo, por ejemplo, hice 3 subperiodos de 7 años, en esos 21 años, y hacía un recuento de las referencias o de las citas recibidas en cada periodo. De modo que luego, como en esos 3 subperiodos hay 2 transiciones, pues de algún modo podía medir cómo había cambiado el número de citas al pasar del primer al segundo subperiodo y al pasar del segundo al tercero. De modo que permite identificar qué trabajos ganan influencia en un subperiodo, vuelven a ganar en el otro, es decir, ganan durante todo el subperiodo. Hay algunos trabajos que ganan mucho en el primer subperiodo, pero luego pierden, etc. Precisamente, por ejemplo, los trabajos de deporte, curiosamente en el primer subperiodo, el primer tramo, ganan mucha influencia, porque lógicamente el paradigma estructura, conducta, resultados, todo esto pues, estaba muy de moda en ese momento, ¿no? Pero a partir de los 90 surge el paradigma de la visión basada en recursos y la barrita correspondiente a Porter, no aparece en el gráfico porque está en la parte de arriba, aparece justo al contrario, es decir, pierde mucha influencia. Y aparecen otros trabajos, como por ejemplo los trabajos de Bernelfeld, que aun siendo prácticamente coetáneos con los de Porter, porque es del 84, pues en el primer subperiodo prácticamente no gana influencia, pero en el último, cuando aparecen los trabajos de Barney, de Jerzy Cole, es decir, todos los trabajos que hacen que haya consenso en la disciplina para utilizar la visión basada en recursos, pues que gane mucha influencia en ese periodo. Más cosas que se pueden sacar, pues por ejemplo, de todas las referencias usadas por los artículos publicados en Strategic, se puede sacar la distribución de frecuencias de a qué revista pertenece y de algún modo medir de hasta qué punto esas revistas se nutren de sus propias citas, hasta qué punto es endogámica, ¿no? Por ejemplo, de todo lo publicado para Strategic, pues prácticamente el 18% de las referencias son suyas, ¿vale? Esto dice mucho también de las revistas y de las disciplinas. Bien, digamos esto es una de las utilidades de los indicadores de actividad y hemos utilizado indicadores de la modalidad de impacto. Dentro de los análisis que utilizan o generan indicadores relacionales está el análisis de citas conjuntas. Permite de algún modo revelar cuál es la estructura, si es que la hay,
de la base de conocimiento, de la base intelectual de una disciplina. Este tipo de técnicas está basado en hacer un recuento del número de documentos en los que una pareja de referencias aparece citado conjuntamente. Esto que acabo de decir es lo que aparece en este esquema. Es decir, básicamente partimos, al igual que antes, de una colección de trabajos de las que estoy relativamente confiado que representan a lo más importante de la disciplina. Y ahora, de esos papers, hago una extracción de su bibliografía. Perdón, que le he dado sin querer. Yo creo que con esto. ¿Sí? Sí, perdón. Decía que de cada paper extraigo su bibliografía. Y de toda esa base de conocimiento disponible, hago todas las parejas posibles entre ellos. De modo que luego hago un recuento de en cuántos papers aparecen citados conjuntamente cada pareja. Todo eso basado en la hipótesis de que la frecuencia de citación conjunta es una medida indirecta de similitud de contenidos. Es decir, si hay dos documentos que aparecen citados conjuntamente en muchas bibliografías, es por algo. En principio, como decía, se interpreta como similitud de contenidos. Pues bien, estas frecuencias de citación conjunta se ordenan en una matriz de filas por columnas de este estilo, donde cada coeficiente representa la frecuencia de citación conjunta de cada pareja de autores. Este tipo de medidas tiene sus limitaciones, y es que suelen tener problemas, digamos, de escala, en el sentido de que puede haber dos trabajos muy similares, pero que uno de ellos tiene muy pocas citas, con lo cual la frecuencia de citación conjunta está limitada a ese trabajo que tiene menos citas. Para evitar estos problemas de escala, lo que se suele hacer una transformación en una matriz de correlación, y se calculan los coeficientes de correlación de Pearson entre los perfiles de citación conjunta de cada dos referencias, o de otra forma, su comportamiento respecto a un tercero. De modo que documentos que se comportan de forma muy similar con un tercero tendrán coeficientes de correlación muy altos, y esta medida ya está estandarizada, de -1 a +1. ¿Vale? Pues bien, una vez que tengo esa matriz de correlación, que es una matriz relacional, una matriz de relación, una matriz de datos, le puedo aplicar todas las técnicas de análisis multivariante para detectar la estructura subyacente en esa matriz de datos. Puedo, por ejemplo, utilizar análisis factorial. El análisis factorial se utiliza mucho en el análisis de citas conjuntas de autores y permite de esa matriz de correlación reducir la dimensión de las variables, que irían por columnas, de modo que luego cada caso, que vuelven a ser los documentos, se van adscribiendo a cada factor y la puntuación factorial de cada una de esas variables en ese nuevo factor se interpreta como contribución a esa especialidad. Luego se puede utilizar, por ejemplo, escalas multidimensionales. Las escalas multidimensionales, de hecho en el paper de la estrategia es la técnica que aplicábamos, es una técnica que permite, a partir de una matriz de distancias, obtener una representación en dos dimensiones. El proceso contrario sería, por ejemplo, yo cojo un mapa de España y mido la distancia en línea recta entre todas las ciudades. Y eso lo llevo con una matriz. Si recordáis, los que tenemos algunos años más, las tablas de distancias que había en las agendas con las distancias entre ciudades. Pues bien, el procedimiento de escalas multidimensionales hace el procedimiento contrario. A partir de la matriz de distancia, permite sacar un gráfico de distancia, permite reproducir las distancias en dos dimensiones. Y eso medido con un coeficiente de margen de error que se llama estrés. Análisis clúster, bueno, yo creo que todos los conocemos, nos permite, bueno, hacer agrupaciones, una serie de criterios de
todos los casos. Permite también a esa matriz de redes de relacionar aplicarle métodos de análisis de redes sociales, cálculos de densidad, cercanía, centralidad, cliqués, componentes, etc. Y permite también la aplicación de algunos otros algoritmos que, aunque tienen menos soporte bibliográfico en la literatura, proceden del ámbito de la bibliometría. Hay por ahí un algoritmo que es la fiesta de Pearson, que permite ir haciendo agrupaciones con un algoritmo bastante simple y no está basado en ninguna de las técnicas multivariantes tradicionales. Bien, y por último, se complementa ese análisis cuantitativo con representaciones gráficas, y para ello pues se pueden utilizar las coordenadas que proporcionan las escalas multidimensionales y una serie de algoritmos que permite también representar gráficamente esas matrices de datos. Pues bien, en particular en el paper que traía al seminario, en la transparencia se muestra la estructura intelectual de la investigación en dirección estratégica en el periodo 1980-2000 con la aplicación de escalas multidimensionales. Es decir, a partir de la matriz de distancia reproduzco lo mejor que se pueda las distancias entre los dos ítems. Esto sería el mapa de España y el origen sería la distancia. Bueno, yo creo que esto fue otro de los factores que permitió publicar el trabajo. Es decir, claramente se veía cómo los trabajos de Porter están presidiendo en ese momento la base de conocimiento, la disciplina. Por aquí aparecían todos los trabajos relacionados con la dirección estratégica, bueno, temas de estrategia de diversificación, sobre todo también los autores más tradicionales, los trabajos más antiguos, ¿no?, de Thomson, Ansoff, Andrew, etc. Y luego ya aparecía aquí el paradigma emergente en esos años, que era la visión basada en recursos, con los trabajos de Barney, de Werner Fair, de, bueno, los antecedentes de Nelson y Winter, Penrose, etc. Bien, otra de las técnicas basadas también en coocurrencias son las técnicas de análisis de coautorías. Aquí básicamente se trata de representar las relaciones de colaboración entre autores midiendo el número de documentos en los que trabajan o participan conjuntamente. Y el interés radica precisamente en eso, pues bueno, que el número, la frecuencia de colaboración en la publicación de paper es un indicador de colaboración entre dos investigadores. Bueno, básicamente, esquemáticamente, igual, a partir de una colección de N-paper, extraigo sus autores, monto todas las parejas posibles y hago un recuento de frecuencia de aparición conjunta. Entonces tengo la frecuencia de coautorías. Y a partir de ahí el procedimiento igual, le puedo aplicar las técnicas que quiera y las técnicas de mapping que quiera. Por ejemplo, he traído un gráfico que es de mi tesis doctoral, donde aplicaba estos métodos al campo del entrepreneurship. Hay un error aquí porque es de 2004 y básicamente en el campo de la creación de empresas, pues después de representar gráficamente esas relaciones de colaboración, después de identificar la adscripción de cada uno de esos autores y además haciendo con unos códigos de colores una clasificación según categorías, estas categorías, las comentaba esta mañana, pues son del siguiente estilo. Es decir, hay autores que publican mucho, pero son muy poco citados. Por esto le llamaba autores artesanos. Hay autores que publican mucho y también son muy citados. Son los autores principales de una disciplina. Hay autores reconocidos que publican muy poco y obtienen muchas citas. Le llamamos transeúntes, es decir, en el sentido de que entran en el campo, publican, pero luego están en otro campo. No se mantienen en esa disciplina.
Pues bien, con esos códigos de colores, pues representamos las relaciones de colaboración en creación de empresas. Aquí se veía claramente lo que llamamos un colegio invisible. Esto hace referencia a los colegios invisibles del siglo XVII en Inglaterra, que dieron lugar luego a la creación de la Royal Society. Derek de Sola Price es el que utiliza esta denominación de los colegios invisibles, digamos, para identificar grupos de autores que no tienen por qué estar viviendo o trabajando juntos en el mismo centro, pero que sí tienen algún tipo de comunicación o comparten determinados trabajos. En ese sentido comparten conocimientos, se les suele llamar colegios invisibles. ¿Vale? Pues aquí hay uno claramente de autores americanos con autores suecos, ¿no? Bien, la última de las técnicas que le quería comentar, que precisamente es la que comentaba al inicio de tener interés por este tipo de técnicas, que es el enlace bibliográfico. Básicamente se trata de, a partir de un conjunto de documentos, ver el número de referencias que comparten, que tienen en común. De modo que, si dos documentos tienen mucha bibliografía en común, pues es plausible pensar que tienen alguna similitud de contenidos. Y entonces lo que se representan aquí ya son los artículos fuente y no las citas, con lo cual dan idea de los frentes de investigación. Es decir, con este tipo de técnicas permite identificar frentes de investigación. Es decir, en la actualidad, en este campo, en qué se está trabajando. De modo indirecto, utilizando un gran volumen de documentos, permite inferir o identificar cuáles son los campos en los que se está trabajando. Bueno, en resumen, ¿qué herramientas necesitan para hacer análisis bibliométrico? Primero, el acceso a la Web of Knowledge, ahora le llaman la Web of Science. En las universidades españolas y otros centros de investigación lo proporciona a partir de la CECIT. El acceso a la Web of Science ya permite hacer análisis bibliométricos básicos. Aquí tenéis para hacer indicadores de actividad y también algunos indicadores de impacto. Aquí, esta es la siguiente pantalla que sale, si pinchamos aquí en analizar resultados, permite ya obtener distribuciones de frecuencias, ciclo de vida y el número de citas de cada documento. Es también conveniente tener acceso a Scopus, por eso que os decía que permite complementar la búsqueda en dos bases de datos con diferente cobertura. Por supuesto, tener un software bibliométrico. Yo trabajo con VIP Excel. Es una aplicación gratuita desarrollada por este señor Ole Pearson que podéis bajar simplemente en Google ponéis VIP Excel y os lleva directamente al sitio web de VIP Excel y se puede bajar, instalar en un archivo ejecutable único en Windows. Esta es la pantalla de VIP Excel. Tiene una parte para gestionar los archivos, otra para visionar el contenido de esos archivos y luego una serie de herramientas para extraer de esos archivos tipo Dialog las unidades de análisis que quiero hacer los recuentos, y aquí en esta zona pues se parametriza, digamos, algunos de los aspectos para hacer los recuentos de frecuencias. UCINET es un software también para análisis de redes sociales. Hay una versión gratuita para creo que 6 meses o 90 días, pero que cuando se acaba se vuelve a instalar y puede tener uno UCINET gratuitamente sin límite. Por lo menos yo lo hago así. No sé si es una versión un poco más antigua, pero bueno, con UCINET se puede calcular, pues como decía, todos los indicadores de centralidad, se pueden calcular las matrices de correlación, se puede hacer análisis factorial, si acaso no tenemos el software que en mi opinión es más potente y más amigable para hacer todo este tipo de técnicas, que es SPSS. Entonces, repito, con UCINET se puede hacer todo análisis multivariante. Si tenéis SPSS o estadística, Stackgraphic o algún paquete estadístico multivariante, pues fenomenal. Simplemente, los archivos que genera VIP Excel
son archivos de texto separados por tabulaciones, con lo cual se comporta muy bien para copiar y pegar. Yo cojo el archivo de Big Excel, lo copio y lo pego en Excel o en Word y de ahí me lo llevo a SPS, donde se puede hacer fácil. Otra herramienta para análisis gráfico, NetDraw, es una herramienta también gratuita que se puede bajar de forma independiente, o bien cuando instalas UCINET te lo instala también como visor para las redes. Bueno, tiene una serie de herramientas para poder, lo que en principio cuando hace la representación sale una malla tan densa que no permite hacer ningún tipo de interpretación, y hay una serie de botones que permite ir descartando las relaciones más débiles y quedarse con aquellas relaciones más intensas. Payet es un software también gratuito de una universidad eslovaca y es un software súper potente para analizar grandes redes. Es decir, puede utilizar millones de nodos, Se comporta muy bien para grandes redes, gratuita, y además tiene, cosa que no le pasa a las otras, mucha documentación para usuario, Tiene mucha documentación de ayuda. Aquí os he puesto en todo, luego le pasaré a Alfonso si queréis la presentación, tenéis las URL de todas las herramientas. Y por último, hay una herramienta que está recién salida, que es Gephi, gratuita también, software libre, que es muy potente, Yo la he trabajado poco, pero tiene una pinta magnífica para poder hacer análisis de redes sociales y a la vez los cálculos que hace UCINET. Y de algún modo integra las prestaciones de UCINET como herramienta analítica y de NetDraw o Payet como herramienta para representación gráfica. Bueno, resumiendo, no sé cómo voy de tiempo, resumiendo, simplemente por identificar qué oportunidades hay para investigar en este campo. Una, lógicamente, ya está, que si estáis haciendo vuestras tesis doctorales, pues permite hacer una revisión de literatura, que seguro estáis trabajando con ella ya, complementarla con un breve análisis bibliométrico. O en primer lugar hacer un análisis bibliométrico para identificar quién es quién en el campo y luego hacer el análisis cualitativo. Permite para cualquier campo hacer un análisis del ciclo de vida. Es decir, hay campos, o en general, muchas de las disciplinas en management se mueven como modas de gestión. Es decir, surgen, hay unos trabajos por ahí de un tal Abrahamson, que representa la curva de producción de determinadas disciplinas, como la de ingeniería de procesos, la gestión de la calidad total, y se ve como claramente tienen un proceso de madurez y de ciclo. Y ahora hay muchos campos que lógicamente están en la cresta de la ola, son temas más candentes. Permite analizar cuáles son los autores, universidades o instituciones en general, territorios más productivos, describir las relaciones de colaboración científica, identificar los trending topics, es decir, cuáles son los términos clave que más se utilizan en determinado campo, identificar el foro de revistas de una disciplina, es decir, cuando uno tiene una investigación, a veces el primer objetivo es decir, ¿dónde puedo enviar esto? Pues con un estudio bibliométrico nos permite de algún modo corroborar si esa publicación acepta o publica normalmente trabajos de ese campo. Permite identificar trabajos, autores o revistas más influyentes, más citados. Permite describir la estructura de la base intelectual, como comentaba, e identificar frentes de investigación. Pues bien, todas estas cuestiones de investigación que se pueden tratar ganan en interés si conseguimos hacerlo de forma comparativa. Por ejemplo, voy a hacer, con dirección estratégica, voy a comparar la base intelectual de los autores europeos con los americanos. ¿Utilizan las mismas referencias? ¿Hay las mismas líneas de trabajo, las mismas especialidades? Hay muchas cuestiones que se pueden resolver comparando entre campos, entre publicaciones de dos revistas diferentes, de territorios, etc. O bien hacer trabajos de corte longitudinal. Un periodo amplio, hacer cortes y ver cómo han cambiado las disciplinas, cómo hay determinados trabajos que tienen mucha influencia y luego al final declinan, etc. Pues bien, para finalizar me gustaría hacerlo con esta cita
de Ortega y Gasset, que creo que representa ya desde el 67 de forma muy clara cuál es la intención o el espíritu de estos metros. Dice algo así, dice: sería necesario crear una estadística de las ideas, a fin de precisar con todo el rigor el instante cronológico en el que brotan, el proceso de su expansión, el periodo exacto en que duran como vigencia colectiva y luego la hora de su declinación, de su anquilosamiento en mero tópico, en fin, su ocaso tras el horizonte del tiempo histórico. Pues nada más, muchas gracias, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis comentar. Bien, pues muchas gracias. Ha sido una exposición muy clara y además yo creo muy útil para, por supuesto, para nuestros alumnos, pero también para los profesores. Así que muchas gracias y ahora doy la palabra a Óscar, quien se va a encargar de dar unas preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como comentaba al principio, antes de entrar, bueno, por esta sesión perteneciente al ciclo de primavera del seminario de la Facultad de Investigación de la Facultad de esta universidad, bueno, pues para los que somos del área de organización, dirección estratégica, pues, bueno, pues nos alegra porque vemos cosas relacionadas con nuestra área. Que bien es cierto que otras ponencias pues son multidisciplinares y siempre nos... Bueno, pues cuando son cuestiones específicas, pues parece que te gustan más. Y en este caso, que era el Discasa, pues obviamente prefiero hablar de este tema que no de cuestión de economía cuantitativa, que me viene un poco grande, por eso. Dicho lo cual, bueno, pues acabamos de contar con la presentación del ponente de hoy, el doctor don Antonio Ramos Rodríguez, que nos ha explicado muy amenamente, entiendo, un mundo que yo particularmente he conocido pues cuando he tenido que leerme el paper que me mandaron, el que ha hecho referencia del año 2004, y bueno, pues, he visto y he acabado de web profundizando más después de la presentación de las posibilidades que nos abre. Es decir, yo el tema de bibliometría me sonaba pues eso, a herramientas para bibliotecas, por decirlo así. Y como hemos visto, pues son cuestiones que complementan y pueden servir incluso la base para la base literaria de nuestros trabajos, pero que nos abren oportunidades para posibles publicaciones, que es el objetivo últimamente, no sé si el básico de todos, pero muy importante. ¿Vale? Yo recibí, como decía, el documento del 2004, entonces, si bien el título pues hablaba de introducción a los métodos bibliométricos, pero me he centrado en analizar someramente el paper. El paper que, como bien ha comentado él, pues se publicó en el año 2004 en una prestigiosa revista de dirección estratégica, como es la Strategies Management Journal, y bueno, pues de hecho ha tenido un eco esa investigación muy importante, como luego usando algunas herramientas que has puesto, pues he consultado en cuanto a citas en ambas bases de datos, incluso una más popular como es Google Scholar, y que vemos que obviamente el número, según donde miremos, pues es diferente. Bueno, yo, bueno, pues, como ya sabes, sobre todo los profesores de la coordinadora, soy estudiante de segundo grado del programa de ADE y estoy, bueno, pues llevo ya con mi tesis definida, entre comillas, y peleando ahí, bueno, con la parte técnica y demás. Insisto, he abierto bastantes luces para complementar y si queremos. Bueno, mi intervención propiamente dicha, como discurso de la ponencia, pues la he estructurado en tres partes. Un breve resumen del artículo, porque entendía que, bueno, pues, no era repetir otra vez lo mismo. Y algunas cosas, aunque no se ha visto directamente el artículo, pero se han explicado, poniendo tablas, por ejemplo, figuras del artículo, pero un breve resumen que además permita pues, sintetizar las ideas, permítame humildemente sintetizar las ideas y dar paso luego pues, a las preguntas. Y he querido complementarlo antes de la tercera parte, que sería ese turno de preguntas que yo abriría, digamos, rompería el hielo. Bueno, pues me ha llamado la curiosidad de decir, bueno, la revisión es hasta el año 2000, estamos en hasta el año 2000, estamos en 2015, han pasado 14 años, precio completo, y dice, bueno, pues a ver qué publicaciones, empezando por la del propio autor, hay en lugar de actualizar el estado de la ciencia, en este caso de la disciplina. Y lo he hecho muy simplemente, pero no tenía tiempo, es decir, me he cogido el artículo en cuestión y he visto quién le ha citado. Y con medio manual, es decir, uno por uno, he mirado quiénes, en cuanto al título, aparentemente, pues hacían una revisión, actualización de la disciplina.
Y en ese sentido voy a comentar 3 artículos, uno muy inmediato al suyo y luego uno muy cercano, que es introductorio de un monográfico, como comentaba con María Ángeles, pues María Ángeles es una de las coautoras de... bueno, centrándome en la primera parte, que sería el documento, el paper en concreto, bueno, pues como indican los autores en el propio acto del documento, el objetivo básico que perseguían cuando en el año 2000, bueno, cuando se publica, obviamente, ahí es en 2002, bueno, no me acuerdo las fechas de eso, creo que hay un par de años entre la primera, si no recuerdo mal, los objetivos que planteabais en aquellas fechas eran identificar las obras que han tenido el mayor impacto en la investigación de la dirección estratégica y el análisis de los cambios que han tenido lugar en la estructura intelectual de la disciplina en ese periodo de 21 años, del año 89 hasta el 2000. Para ello, como novedad con respecto a los estudios existentes hasta el momento, estudios recopilatorios de literatura, básicamente de tipo cualitativo, análisis de palabras clave, búsqueda de documentos, pues introduce esta herramienta que, como decía, para mí es una novedad, que es la bibliometría. Y con ello contribuye a dar otro enfoque complementario, como os he dicho en la presentación, que no sustituye obviamente de las revisiones y de las recopilaciones de tipo más cuantitativo. Y creo que, bueno, pues que el objetivo que se planteaba el autor ha cumplido, pues, se ha cumplido porque bueno, pues es un artículo, aparte bueno, de estar publicado en una revista de primera línea. También el tema es que bueno, las citas que aparecen al día de ayer o el día hace un par de días cuando lo miré, pues esta cita. He tomado las 3 bases de datos, como decía, la Web of Science, figuraban 123 citas, en Scopus 162 y si nos vamos a Google Scholar 449. Que pueden ser para criticar. Puede ser. Este artículo, este estudio, los autores eligieron como unidad de estudio, como también he dicho, los artículos publicados en una única revista, Strategic Management Journal, desde el inicio, diciembre del 89, hasta, de marzo del primer trimestre del 89 hasta el último trimestre de diciembre del 2000. Y aportaban 5 razones para esta elección, es decir, por qué nos centramos en una sola revista, estamos centrados en una sola revista y por qué no, que también se ha comentado de pasada al explicar los métodos. Bueno, por las cuales se pueden resumir, yo lo he resumido en la siguiente: revista especializada en temas, por supuesto, de dirección estratégica, que es el objetivo, de importancia y de visibilidad en la misma. Como se corrobora luego en una de las tablas en las que, bueno, analizando las citas de la propia revista, pues casi el 17 o el 18% pues, son citas de la propia revista. La revista, como decía, es importante porque en el último índice JCR publicado del año 2013 pues aparece con un índice de impacto de 2,993, estuvo en el primer cuartil, 11 de 111 en la rama de Business y 18 de 173 en la rama de Math. Bueno, los autores, como decía, emplearon técnicas bibliométricas de análisis de citación y concitación de autores a partir de análisis de todos los artículos, que al final, bueno, pues, con ese trabajo laborioso, parte manual y parte automatizado, como nos ha explicado, pues en el propio artículo se citan que se trataron en ese periodo de 21 años 670 documentos realizados por 1.045 autores y en total se realizaron 41.674 referencias de un total de 21.196 trabajos diferentes. Los resultados de la investigación se dividen básicamente en 2 bloques: uno, la identificación y mapeo de los trabajos más influyentes en la investigación estratégica para el periodo analizado y la identificación de la estructura intelectual más los cambios en ese periodo, subdividiendo el periodo de 21 años, como he comentado, en 3 periodos de 7 para ver, bueno, pues, los cambios en cada uno de esos subperiodos. No que, ponía yo aquí en mis notas, no creo interesante entrar a comentar más detalles de la metodología y demás, porque obviamente, como era previsible, pues se ha explicado convenientemente. Simplemente resumo las principales conclusiones que figuran en el estudio y son las siguientes. Los trabajos escritos en aquella época, en ese periodo de 1989-2000, los trabajos escritos en forma de libro en aquel entonces ejercían mayor peso, mayor influencia, mayor número que los publicados en revistas, cuestión que luego aparentemente en los tiempos posteriores ha cambiado y básicamente se ha dado la vuelta y son artículos paper publicados en revistas. Coincidencia con estudios exploratorios anteriores en los trabajos que constituyen la base de la disciplina, es decir, son autores que también se han comentado ahí, como Chandler, Anshoff, sus trabajos son de 1962, Anshoff de 1995 y Andrews de 1971. No obstante, también se pone en manifiesto algunos trabajos que tienen su importancia y que, bueno, pues no estaban consagrados tanto, particularmente en la literatura cualitativa, como son Penrose, 1999, Thierry Marx, Thompson, Lauren de Saint-Laurent y Van. Otra de las conclusiones es reducción relativa en el número de citas de los trabajos antes mencionados, que no se puede considerar seminales, que son considerados como clásicos y que se puede ser interpretado esa reducción, la interpretación que hacen los
autores como un signo de aceptación universal, es decir, no porque ya ese paradigma o esas ideas han cambiado, sino porque, bueno, como es, digamos, práctica, aquello que está práctica, vamos, que está generalmente conocido, no es necesario repetirlo, entonces se dejan de citar muchas veces autores básicos, vamos, básicos seminales, pues se pone de manifiesto, como también se ha comentado, que los dos trabajos de Porter, de 1980 y de 1985, que le confirman como el autor con mayor influencia, con mayor visibilidad y mayor representatividad en ese periodo. Y luego también, una última conclusión, en los últimos años del periodo estudiado aparece un gran empuje en la teoría, o sea, un gran empuje en la teoría basada en los recursos, que bueno, pues se constata que se produce no a partir de los estudios iniciales del año 84 de Werner Feld, sino a partir de los avances y las aportaciones de Barney en el 91. ¿Vale? Limitaciones, pues como cualquier estudio puede tener limitaciones y obviamente hay que ponerlas de manifiesto y hay que ser humilde y hay que decirlas, ¿no? Entonces las limitaciones apuntan los autores varias. Yo resumo o agrupo, pues una de las posibles limitaciones a la selección de una sola revista, es decir, lo ha comentado Antonio, es decir, obviamente aunque sea la primera o la revista monográfica en el tema, pero hay otras revistas generalistas o demás en las que deben haber publicado artículos. La división arbitraria en sus periodos de 7 años, dice, pues 7, ¿por qué no otro múltiplo de 3? No sé. Y la compilación de citas, así como otras posibles inconvenientes propios de la citación. Como he comentado al principio, en la segunda parte de la intervención, bueno, a partir del análisis de los documentos citados, ya no me acuerdo si fue por la Walsh o por Scopus, pero uno de los dos, me miré y obtuve 3 documentos, 3 papers de trabajos posteriores en los que, bueno, pues hacían una evolución. Y en ese caso yo no iba ya a las técnicas bibliométricas, sino decir, al estado de la cuestión, al estado de la evolución de la disciplina. Y entonces, rápidamente, yo he encontrado, como comentaba, que le citan 3 estudios. El primero, el más antiguo, más coetáneo a la época de este trabajo, es el de los profesores Nehru, Ron Russell y Natarajan, de Texas, que se publicó en la misma revista en el año 2008 y con un título, lo voy a traducir, aparte de mi acento de inglés, a lo mejor me entendéis cualquier cosa, me permite introducir la estructura intelectual del campo de la dirección estratégica, un análisis de conciliación de autores. Los autores reconocen que es un complemento a vuestro trabajo, es decir, que lo que quieren hacer es algunas de las cuestiones que, bueno, pues se podrían mejorar. Y entre ellas, bueno, pues una de las mejoras o de las aportaciones sobre el trabajo base del profesor Ramos es pues no centrarse en la revista, perdón, en los artículos, en los autores. Y luego también utilizan otras técnicas de análisis de datos, incluso utilizan que no sé lo que es, lo he visto por ahí, el análisis sobre el algoritmo Pathfinder, me parece que es Redes Pathfinder. El segundo trabajo que he visto en esta revisión es de 2008 y es de los autores Furrer, Thomas y Gauseskaya, publicado en 2008, en este caso en la International Journal of Management Review, bajo el título La estructura de evolución del campo de la dirección estratégica, un análisis del contenido de 26 años de investigación de dirección estratégica. Analizan 26 años de investigación, en este caso no es una, por lo que he leído, no es una investigación puramente bibliométrica, es más un aspecto cualitativo. No se centra en una única revista, sino que lo llevan a 4. Está obviamente la misma, pero además está la Academy of Management Journal, Academy of Management Review y la Administrative Science Quarterly. A través de un análisis de contenido estudian las relaciones entre los subcampos de la dirección estratégica mediante un análisis de correspondencia múltiple por posiciones para las palabras clave y autores para el marco de secretos editoriales. Y por último, el tercer trabajo es más reciente, que es del año 2014, como comentaba, es el realizado por los profesores Guerras Martín, Montoro y me he comido y Maldo. Es que he puesto españoles, Guerras Martín de la Universidad de Juan Carlos, aquí presente, y el profesor Mado de la York University de Canadá. Este trabajo ha sido publicado en 2014 y está dentro de un monográfico pues, en la revista BRQ Business Research Quarterly. Y en él, bueno, pues es un análisis también, que hizo una de las autoras, puedo corregir, pero lo que he visto más de tipo cualitativo y bueno, pues maneja o se basa en la teoría del péndulo, que ya comentaron autores anteriores, pero en este caso metiendo 4 dimensiones, no solamente el péndulo, es decir, las ideas o las tendencias van entre los factores internos de la empresa y factores externos, también en análisis macro y microeconómico. Bueno, he pretendido, simplemente como decía al principio, pues un poco ampliar, hacer un primer intento de
bueno, desde ese año 2000, que estudios ha habido. Me ha sorprendido, insisto, ha sido un análisis muy limitado, por supuesto, en bibliométrico, pero es decir, basado en el artículo que pudiéramos, bibliométrico, pudiéramos decir vuestro, que miran las citaciones, entonces se citan, pero para basarse en otro tipo de... pero no un análisis de la evolución. Lo que encontraba, insisto, es una llegado a este punto, como decía, solo me quedaría, pues que es el otro objetivo del Discasan, que es abrir, romper el hielo, haciendo las primeras preguntas para que luego el resto, aparte de contestarme a mí, pues el resto de participantes, pues hay una cuestión relacionada con la metodología y las limitaciones que se apuntan en el trabajo, ¿no? Y es el tema de que los autores se citan, que una vez se citan, para apoyar o para criticar. Es importante, se ha llegado a decir, es importante ese hecho, porque estamos diciendo, que al final pues podemos estar diciendo que este colectivo de autores apoyan esta teoría, apoyan este movimiento, y resulta que lo contrario, es decir, se ha citado por distintos documentos realmente para criticarlo. Es importante depurarlo o, sobre todo lo hago porque yo este documento fechado en el 2004 y dices, 10 años después, pues obviamente, igual que comentaba en el pasillo, las limitaciones del software, que en aquel entonces las matrices eran de 100%, digo, entiendo que eso estará superado. Luego también, bueno, pues si este trabajo del publicado yo no he encontrado nada, pero si los autores han actualizado este trabajo del 2000, para cubrir este hueco que hay desde el 2000 al 2014. Y por último una cuestión de decir, si bien es cierto que es complementario y no sustitutivo, como se ha definido, los análisis de tipo bibliométrico con los análisis más de tipo cualitativo, sí sería interesante, si el autor considera interesante y conveniente, y una posible también vía de investigación, en hacer algún intento en algún campus, un campus de un estudio en el que se intenten compaginar en el mismo documento, es decir, una revisión cualitativa apoyada, contrastada con el análisis bibliométrico por los métodos que hemos comentado. Y bueno, esas serían las cuestiones. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Contesto algunas y, lógicamente, lo que queráis aportar o añadir. En primer lugar, agradecerte, bueno, que te hayas leído el trabajo y agradecerte también el tono de tu comentario, ¿no? Te lo agradezco de verdad. En relación a algunos temas que plantea, y dentro de las limitaciones de los análisis de cita, si los consideramos indicadores de calidad, sí sería un problema el no poder identificar si es para bien o para mal. Pero yo he intentado dejar siempre bien claro que las citas son indicadores de visibilidad, de impacto, de uso. Tu trabajo se usa. Puede ser para bien o para mal, pero entonces hablamos de impacto o de influencia, pero no como indicio de calidad. Yo creo que si interpretamos ese indicador así, no hay ningún problema en hacer el recuento o asumiendo la limitación de no distinguir la intención con la que se hace. En relación a otras limitaciones, efectivamente hay un fenómeno que en términos técnicos se llama la obliteración, y es que hay trabajos que ya son asumidos por la comunidad científica que se dejan de citar. Y eso es una limitación clara. En el caso de este trabajo de la Strategic, como decía antes, yo creo que se alinearon todos los astros para que fuese publicado. Uno de los factores a favor fue precisamente que los resultados que obteníamos coincidían con la impresión que había en los académicos que habían hecho literatura o revisión de literatura tradicional. Es decir, los mismos que se consideraban los padres de la disciplina, cuando hacíamos un análisis de cita, aparecían. Y alguno más, que no había tenido su reconocimiento en la disciplina. En relación a esa otra idea, que también insisto mucho, que en la complementariedad de estos métodos, porque creo que no deben de sustituir a la visión de un experto en un campo, pero sí complementarlo, pues realmente no hemos hecho ningún trabajo. De hecho, llevo bastante tiempo que no trabajo en métodos bibliométricos porque estoy metido en otros campos. Pero me parecería muy interesante. De hecho, hace unos meses tuve la oportunidad de con Luis Ángel Guerra, que es un trabajo que se te ha escapado, que tiene publicado también en Strategy Management Journal,
con Guillermo Pupa, creo que es el apellido, un chico cubano, y tienen un trabajo publicado muy bueno donde con métodos bibliométricos analizan las definiciones de dirección estratégica para ver de qué modo hay consenso en la disciplina. Un trabajo, yo creo que incluso, perdonad la vanidad, creo que estoy citando los agradecimientos porque me lo mandó y le hice alguna sugerencia, y es un trabajo también muy interesante, no resta muy bueno. Tienen otro trabajo que no sé si está aceptado en el Scientometrics de hace bien. En relación a eso de complementar los dos métodos, en esta tesis que decía que estuve en la Red Juan Carlos, pues la doctoranda hizo precisamente un análisis complementando las dos visiones. Es decir, estaba hablando de reestructuración de la cartera de negocios, de una revisión de literatura con métodos bibliométricos, y una revisión de la literatura luego de sentarte a leer, a escribir y a intentar buscar también conexiones entre campos, entre modelos, etc. Yo creo que ahí es donde ganan mucho los trabajos. Es más, como también digo muchas veces, este tipo de trabajo ganan mucho validez cuando lo hacen en coautoría con alguna persona que conoce el campo. Porque tú puedes ser un muy buen analista, tener muy buenas ideas y sacar muy buenos resultados, pero te quedas ahí porque no conoces el significado de lo que estás obteniendo. La pregunta era si... yo le he contestado que si lo habéis actualizado en el 2000. No, como te decía, después de este trabajo he tenido algunos novios o novias que, oye, ¿por qué no hacemos igual que has hecho aquí, pero en recursos humanos? Tengo un trabajo con otra compañera en YASIS, que también es una de las revistas de las 10 primeras, pero no está en Management, está en Ciencias de la Información. Pero quizá a mí me supo muy bien esa publicación porque es una publicación más de corte metodológico. Y yo creo que aceptaron el trabajo más por la metodología, por la novedad de algunos métodos que utilizamos, más que por recursos humanos, porque es revista del área de Ciencias de la Información. Y a partir de ahí ha sido una línea que, bueno, ahora quizá pienso que la ha tenido demasiado, la podía haber sacado más partido, pero bueno, al final las circunstancias te van metiendo en otros proyectos. Yo trabajo ahora mucho con el tema de entrepreneurship y bueno, pues estamos en el proyecto GEN, en el informe QES, bueno, vas dejando el tema bibliométrico y bueno, creo que también es muy interesante como herramienta para las tesis. Yo os animo a que complementéis las revisiones de literatura que estéis haciendo con un estudio de este estilo, o que busquéis estudios bibliométricos que hayan trabajado en ese campo. Pueden dar una visión de quién es quién en el campo, es decir, qué bibliografía no se me puede escapar, ¿vale? No sé, ¿alguna...? Sí. Buenas tardes, agradeciéndole su charla, su conferencia. Yo estoy haciendo la tesis en esta facultad y me llamó mucho la atención la palabra al ver en la página las conferencias, que también agradezco que estoy subiendo los videos para no cuesta crecer. Me llamó la atención la palabra métodos bibliométricos, ¿no? De palabras. Entonces, justo yo estoy, bueno, tengo los resultados de la tesis y ahora voy a volver a revisar los artículos que yo tenía para citarlos. Ya voy directo a la pregunta. En cuanto a la calidad, si tomamos en cuenta que la calidad pues, es el conjunto de características de un artículo, en este caso, que van a satisfacer mis necesidades implícitas o explícitas de conocimiento, o basarme en algo para que se tome mi bibliografía como una bibliografía de calidad, dado que los índices que usted nos enseñó pues, de alguna forma muestran un impacto, pero no muestran calidad, entiendo yo. ¿Qué podemos hacer para que yo pueda sentirme tranquilo que la calidad de mi bibliografía pues, es alta? Uno. Y dos, dada la endogamia que me imagino existe dentro de las citas de una misma revista, y según lo que uno empieza a investigar, también hay endogamia de las fuentes de conocimiento como son las universidades. Casi todo viene de Harvard, MIT, London School of Economics y poco más, ¿no? Entonces, dada esa endogamia, ¿cómo saber discriminar hablando de este campo, ya enlazándolo con esta presentación, que lo que estoy citando, de alguna forma, si el autor no es de esas universidades, pero es importante, o sea, ¿cómo poder medir eso, ese impacto?
y eso va de la mano en que yo estoy investigando pobreza y desigualdad en Guatemala, con unas características muy específicas, y esta gente pues no ha investigado esto. Entonces mis citas van a ser, obviamente, mucha gente que ha publicado esto no está ni siquiera en cuestiones de JCR, entonces cómo enlazar la calidad, cómo salirse un poco de la endogamia para no citar siempre a los mismos, ¿no? Y bueno, eso serían básicamente las dos cuestiones que yo quisiera plantear. Bueno, pues dos preguntas muy difíciles. En primer lugar, yo creo que se puede complementar esa medida de visibilidad de impacto para poder llegar a un tipo de índice de calidad, pero analizando también la revista, el consejo editorial de la revista, quizá también, no sé si la dureza de las revisiones o el porcentaje de trabajo rechazado respecto... Es decir, intentar buscar con otros indicadores que complementen esa calidad, pero repito, creo que es difícil, porque estamos midiendo, bueno, una variable, un constructo, ¿no? un latente, que no es medible. Es decir, creo que es complicado eso. Y bueno, y en relación a lo de salir de la endogamia, pues pienso un poco igual, ¿no? Al final hay un cuerpo de literatura que es el más usado en la disciplina, y cualquier revisor, si se ha saltado alguno, ya te están diciendo, bueno, ¿qué no cita a tal? Entonces es complicado. De todas formas, también en diferentes ámbitos regionales el uso de la referencia pues, es muy diferente. Yo entiendo, lo comentábamos anoche también, que quizá en el ámbito americano hay mucho mercadeo de citas. Yo creo que también está empezando a verlo aquí, ¿no? Es decir, tú me citas a mí, yo te cito a ti. Las mismas revistas de impacto le interesan que las publicaciones contengan citas a su propia revista. Y en mi opinión, el peor de los indicadores de calidad de la revista es el factor de impacto. Y me parece que es completamente inválido. De hecho, en la Web of Science, en el JCR, hay otro tipo de indicadores que extraen las autocitas. Y eso sí tiene más validez. Hay muchos revisores que cuando envían te dicen, sí, usted tiene que citar o podría citar, o ¿por qué no cita a este trabajo, a este y este? Que son de nuestra revista. ¿Por qué? Porque ellos saben que si el trabajo sale publicado, se va hacia en JCR y esos son recuentos de citas para ellos, con lo cual aumenta su factor de impacto, aumenta su índice de calidad. Pero es complicado, es decir, hay... Profesor, va a complementar y ya termino. Es que si lo que más me preocupa es que estaba, habéis pedido aquí la palabra, perdón, así que nos queda un poquito tiempo y la estamos casi nos acabando, así que luego después puede acabar la sesión, puede continuar. Tenía un par de dudas. El primero de ellos tiene que ver con el análisis relacional y lo de la similitud de documentos. Es decir, la segunda cuestión que has planteado, que es dos documentos o dos artículos son similares si las referencias en las que se basan son comunes. Eso lo entiendo. El otro, la otra forma que decías, es una hipótesis indirecta de relación que aparezcan, que se citen dos artículos que sean citados por diferentes autores. Eso te lo he oído antes, te lo he oído ahora, y yo no sé si hoy tengo el día espeso, no lo entiendo muy bien, si me puedes explicar. Esa es la cuestión, una. Y la otra, muy rápido también, cuando decides cómo surge la idea de este paper, me refiero a que sea en la Strategic Management Journal. Si es una iniciativa, vamos a decir, bueno, en esta revista, que es la relevante en estos temas, no han hecho este trabajo de oportunidad, porque parece casi como un encargo editorial, es decir, están unos 20 años. O sea, la oportunidad está clarísima, que ahí estuvisteis muy fino, pero no sé cómo fue. Bueno, te contesto. A ver, es lógico pensar que cuando en una relación de bibliografía aparecen dos trabajos y ese hecho se repite muchas veces, es por algo. No sé, yo lo he entendido por algo. Es por algo. Ese algo se interpreta como que son trabajos en algún modo
que están relacionados. Yo le llamo similitud de contenido. Similitud de contenido relacionados. Pero similitud, o sea, lo todo de similitud Es decir, de contenido mira, lo entiendo bien. si yo, por ejemplo, tengo muchos trabajos sobre dirección estratégica, es muy probable que si aparecen los trabajos de Werner Feld, aparezcan también los de Barney. ¿Por qué? Porque son dos trabajos muy importantes en la base de conocimiento. Uno, digamos, que sienta las bases, Serían complementarios, a lo mejor, por otro. sienta las bases y luego otro desarrolla. Pero complementarios más que similar. Bueno, complementario, si que lo quiere llamar así, son trabajos que tienen algún tipo de relación. Es decir, no es por azar que haya dos trabajos. Si dos trabajos aparecen en el 90% de los papers es por algo. Alguna relación tiene. Bueno, similitud de contenido, o que aparecen en la misma línea, o que complementan una misma idea. Alguna relación tiene. Lo de similitud, por ejemplo, que en el otro caso era bastante directo, sí que me parecía directa. Muy Más hablas indirecto. Digo, puede ser ese indirecto que yo no lo sé por qué. No lo sé. Esto lo que viene a decir es que si se repite muchas veces no es por azar. No es azar, es... Hay algo, hay alguna relación. Llámale similitud de contenido, complementariedad, Que lo analogía. entiendo más por complementariedad que por similitud de contenido. Sí, Es posible. horas pensándolo y no... Es posible. Vale. El tema de la estrategia. Como decía antes, el primer trabajo bibliométrico que yo hago es sobre cambio estratégico, que además coincidió con mi entonces director de tesis que estaba preparando la cátedra y el proyecto de investigación iba sobre cambio estratégico, con lo cual tenía la literatura súper al día. Por eso decía la importancia de complementar los trabajos con alguien especialista en el tema. Entonces mi primer trabajo bibliométrico fue en cambio estratégico. Y yo sacaba esto y me decía mi jefe, esto significa esto, este por aquí, este relacionado, esta corriente, esta disciplina, este campo y tal. Claro, al ver que aquello, bueno, y lo llevamos a uno de los primeros congresos de ACEDA, y no recuerdo dónde fue exactamente, pero sí. El siguiente paso es decir, bueno, no me voy a quedar con cambio estratégico, voy a hacerlo de toda la disciplina de dirección estratégica. Entonces también en aquel entonces yo daba clase de dirección estratégica. Con lo cual decía, bueno, voy a intentar toda la disciplina. Ahora, claro, te surge el problema. ¿Dónde busco una colección representativa de trabajos en dirección estratégica? Pues puedo irme a Academy, a Strategy, a Design Quarterly, a todas las revistas, busco palabras clave, estoy seguro que voy a dejarme mucho fuera. Solución, me busco toda la bibliografía, todos los papers publicados por Strategy Management Journal. Es más, por eso decía lo de los astros que se alinearon todos. Por entonces, el acceso que había a la WOS era solo a partir del año 90 en adelante, porque era lo que se pagaba la licencia para poder hacer eso. Pues curiosamente, un compañero mío estaba haciendo una estancia en Warwick. Oye, mira a ver si desde Warwick tienes acceso a estos documentos. Voy a preguntar en mi biblioteca. Y a los pocos días me mandó con un email el archivo de texto con todos los papers de Strategy Management Journal que yo no podía ver, no podía acceder. Claro, una vez que lo tiene, pues mi jefe es muy emprendedor. Oye, lo traducimos y ¿dónde lo mandamos? Pues lo mandamos, si hemos eso, a Strategy. Sin además, bueno, muchas cosas. Pero en ese proceso, o sea, decís este trabajo para la estrategia. Claro que el peligro es, y si la estrategia no lo quiere, no sirve para otro sitio. Te digo, no fue un proceso iterativo con el editor de, oye, mira, tengo este plan de trabajo, ¿te interesaría un análisis bibliométrico de El tu trabajo. revista? De hecho, era casi que un trabajo de doctorado. El trabajo de la estrategia fue mi trabajo de los cursos de doctorado, mi trabajo de investigación en los cursos de doctorado. De hecho, cuando se envió, yo creo que a la editora Karel Kuhl entonces de la revista le llamó la atención. Algo vio. Seguramente en los rankings de citados estaba muy alta, que también es posible. No sé, se dieron muchas circunstancias. O sea, hiciste el trabajo. Yo hice el para trabajo la estrategia, sin... aunque No, hicieron la estrategia. el trabajo no estaba pensado para publicarnos en ningún lado, era mi trabajo de investigación. Era mi trabajo de investigación. Bueno, es que no sé, quizás... Eligiendo que es la estrategia y la única fuente Exactamente, relevante. exactamente. Te dice una revisión, claro, tú no te imaginas para un joven investigador como yo que vas a publicar en estrategia. O sea, yo hice mi trabajo de investigación para defenderlo con el tribunal que nos jugaba los trabajos de investigación de los cursos de doctorado. Pero bueno, fue Pepe el que dijo, oye, esto lo traducimos, lo enviamos a estrategia. Pepe, y fue traducido literal.
claro, le ven interés, pero la revisión que nos metieron no te puedes imaginar. O sea, el paper hubo que rehacerlo prácticamente entero, hubo que reordenarlo, hubo que rehacer muchos cálculos, hubo sobre todo que justificar muchas decisiones. Y bueno, el proceso de adaptación a la revista fue posterior. No es como ahora hacemos que decir, bueno, tengo un trabajo que le voy a invitar a tal. ¿Eh? Sí, que si habéis elegido previamente que la revista era esa. No. No, me refiero no para tu estudio, que era la estrategia, que tu análisis bibliométrico... Ah, sí, eso sí lo teníamos claro, era la revista más reconocida en el área en ese momento. Vale, Eso sí, pero no fue hecho el trabajo para publicar en tal lado. Vamos, a mí ni se me pasaba por la cabeza. Yo cuando quería traducirlo digo, mira, esto va a costar un dineral. Tú verás. Sí, no hay dinero del proyecto, no sé qué. Antes había dinero para traducciones y bueno, se tradujo. Claro, a todo esto con el traductor, todos los términos y todo eso, bueno, fue mucho trabajo. Y la revisión, mucho trabajo también. ¿Y cuánto tiempo? Pues tuvo 6 meses. Yo tuve trabajo 6 meses encima de la mesa, rehaciendo cosas, justificando todo. Quería hacer otra pregunta. Sí. Vale. Perdón. Se pasa la última pregunta a la sesión. El que nos va a marchar corriendo, pues para acabar si es alguna duda más, puedas traer o a través del correo electrónico. No, lo que es. Me ha quedado para una pregunta. Bueno, ahora cuando acabe la sesión ya cerramos, sí que todo caso se puede. Durante la sesión cierra a las 4:30, tenemos que... Claro. De todas formas, quería dar la oportunidad, si alguien de los que no ha participado quiere hacer alguna pregunta, que sea muy breve, por favor. Dos cosas muy breves, a pesar de que no teníais en las limitaciones, ¿por qué la elección de los 7 años y no de 5 años, por ejemplo? Porque podría ser otra medida, aparte de que el 7 pues, es un múltiplo de 3 y quedaba cuadrado. Y la otra es más un tema práctico, el hecho de cómo pasas el texto bajado de Word o de Scopus al formato legible, a un formato oro que entiendo que pueda ser operativo. Vale. Y si me permite, súper rápido, sí. ¿por qué no usar también, además del Word o de Scopus, las propias citas de Google Scholar, donde precisamente su propio artículo en uno aparece en 100, en otro aparecía en 60, pero en Google Scholar aparecen 400 citas. O sea, que claramente las fuentes de Google Scholar son mucho mayores que las otras dos. ¿Por qué 3 subperiodos? Porque en 3 subperiodos hay 2 transiciones, del primero al segundo y del segundo al tercero. Si hacemos 5 subperiodos, primero que son 21 años, ya tendría 4 transiciones, con lo cual la interpretación de los resultados se complica. Entonces, por eso digo, otro de los factores que, bueno, pues que resulta que desde el 80 a 2000 la revista cumplía 20 años de su fundación. Tengo 3 periodos iguales de 7 años. 2 transiciones, mucho más cómodo para interpretar y para comentar, de hecho para hacer los gráficos, que si hubiera cogido más subperiodos. Me preguntabas también el tema de cómo se consigue el formato ese operativo. Bueno, en la transparencia, cuando he hablado de las herramientas, he hablado de VIP Excel. Yo te invito a que entres en Google, vayas a la página de VIP Excel, te bajes la aplicación y junto al enlace donde te bajas la aplicación hay unas cuantas transparencias, presentaciones de All Pearson que explica todos los procedimientos, entre ellos bajar y procesar datos. Viene muy bien explicado, te lo bajas en tipo TXT, le quitas saltos de línea, en fin. Es fácil, verás que aparece en la presentación con el tratamiento de datos, ¿vale? Bien, y en cuanto a la última, he escrito aquí y no sé ni lo que he puesto. ¿Por qué no usar Google Scholar? Google Scholar. Bueno, además de... Sí, porque en Google Scholar no te permite bajarte los trabajos y sus referencias. Es que tú necesitas bajarte cada publicación y su bibliografía. Que yo sepa, igual me equivoco, que yo sepa, eso no se puede hacer que en Google Scholar. Tú puedes consultar las citas, pero ¿qué haces? Una a una. Bueno, podrías tener un recuento de frecuencia, pero luego para indicadores de relación, de hecho la Word también permite hacer esos indicadores, pero
está encajonado en lo que te permite la aplicación, la plataforma. Y en Word pasa igual. O sea, tú en Word puedes calcular mis citas, pero nada más. Tú no puedes bajar un trabajo mío y su bibliografía, la bibliografía que acompaña ese trabajo, al final la última página, que yo sepa. Entonces necesitas bases de datos, por ejemplo, AVI-Info tampoco te sirve. Necesitas bases de datos con estructura de índices de citas. Social Science Citation Index, los de toda la base de la colección principal de la WOS, y Scopus, que surge de Elsevier, que es un poco la competencia de Thomson y surge un poco ahí para cubrir otros huecos. Pero en principio, que yo sepa, luego hay, por ejemplo, base de datos de patentes. Hay una, creo que es Derben, que te puedes bajar los documentos de las patentes. El que trabaja en temas de innovación, es interesante el análisis bibliométrico de las patentes. Son muy parecidos los documentos de patente a los registros bibliográficos. Tienen también citas, ¿vale? Pues esto que todavía tenéis alguna cuestión que preguntarle a Antonio, pues podéis ahora en la cafetería o fuera de la sala hacerlo. Así que nada, muchas gracias a todos y un aplauso para los ponentes.